Quedamos aquí, vamos a buscar en el libro de Apocalipsis, capítulo 3. Y vamos a leer los pasajes del 14 al 22. Cuando lo vayamos encontrando, vamos a ponernos de pie, por favor. Apocalipsis 3, versículos del 14 al 22. Ahora vamos a hacer al revés, los hombres comienzan, las mujeres responden, y en el versículo 22 lo leemos todos juntos. La palabra de Dios dice: y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se te descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con rocío, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le haré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Todos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. El mensaje de la palabra de Dios. Quisiera dar la bienvenida a varios visitas que están con nosotros hoy, que no pudimos dar a la hora de la bienvenida, pero nos da mucho gusto que Esmeralda esté hoy con nosotros. Ella es esposa de Eliud Flores, Eliud Soto Flores, y está con el Luchito también. Ellos son hijos del doctor Jorge Adolfo Soto, y es una familia muy querida de nosotros. Ellos son de Río Verde. Esmeralda está en Río Verde, está de visita aquí con Eliud, y nos da mucho gusto verlos hoy entre nosotros. Dios te bendiga. Igual a Fito, que ya teníamos rato que no lo veíamos, qué bueno que estás con nosotros hoy. El único de casa es Edgar, también Fito, pero qué bueno que está también Edgar con nosotros hoy. También nos da mucho gusto ver a Lidia hoy en medio de nosotros. Dios te bendiga, y de veras que nos da gusto que estés en la casa de Dios hoy. Muy bien. Muy bien. Pues ahora sí vamos a nuestro negocio. Vamos a concluir el día de hoy con el estudio que hemos estado haciendo de Apocalipsis 2 y 3. Hoy lo concluimos con el mensaje de nuestro Señor Jesucristo a la iglesia en la Odisea. Con este mensaje se completan los 7 que el Señor envió al mismo número de iglesias que estaban establecidas en el primer siglo en el Asia Menor, el territorio que dijimos hoy es Turquía. Y que además de ser iglesias históricas, es decir, iglesias que realmente existieron en su tiempo, representan a las iglesias cristianas de todos los tiempos, en todos los lugares, con todas las virtudes que la iglesia tiene, con todas sus fallas también. 5 de estas 7 iglesias a las que el Señor Jesús les mandó estos inbox que decíamos, si hubiera existido esta herramienta ya cuando el Señor los envió, seguramente por lo corto y por el formato que tienen, nos hubiera mandado por inbox. Por eso pusimos esta serie de sermones así, ¿no? Los inbox de Jesús a la iglesia. 5 de estas iglesias a los que les mandó estas cartas, digamos, son francamente
decepcionantes. Tanto que los mensajes que el Señor Jesucristo les mandó eran lo que podemos considerar una advertencia para cambiar o ser sometidas a juicio por parte de Él. Éfeso estaba a borde, estaba a punto de ser juzgada porque había perdido su amor por Cristo, a pesar de que doctrinalmente era una iglesia muy fuerte. Pérgamo estaba en la misma situación, a bordo o al borde de ser juzgada, porque aunque no negaba su fe en Cristo, en Pérgamo se toleraba el pecado. Tiatira era una iglesia que estaba muy comprometida con la maldad, al grado de que dentro de la iglesia de Tiatira no solamente se toleraba la maldad, pero se defendía la maldad. Sardis era una iglesia de zombies. Aunque había algunos pocos creyentes genuinos, la verdad es que virtualmente la iglesia de Sardis era una iglesia muerta en vida, espiritualmente hablando. Y ahora llegamos a la Odisea, el último mensaje a la ciudad que estaba al final de la ruta postal, que fue la ruta que el Señor usó para escribir a estas iglesias. No eran iglesias que estaban en esa ruta postal ahí en el Asia Menor. Y la Odisea es la última en esa ruta postal, es a la última que describe. La Odisea era una iglesia totalmente perdida. La Odisea era prácticamente una iglesia de no creyentes. La Odisea tiene el triste honor de ser la única iglesia de las 7 de la cual el Señor Jesucristo no tiene nada bueno que decir. En la Odisea no había ni un rasgo, ni el más mínimo de cristiandad. La Odisea era una iglesia falsa, una iglesia no regenerada, no redimida. Era mucho peor que Sardis, la que dijimos que era una iglesia de zombies, porque aunque como iglesia el testimonio de Sardis era fatal, en Sardis cuando menos había pocos creyentes genuinos, no en la Odisea. Un comentarista bíblico ha descrito a las personas en la Odisea como gente queriendo tener solo 3 pesos de Dios. No tanto como para que les quitara el sueño, solo un poquito para que les permitiera dormir bien. Era gente que solo quería medio kilo de Dios, lo suficiente para sentirse bien, pero no tanto para no sentirse comprometidos. Eran cristianos moderados, queriendo un Cristo moderado, que hiciera demandas moderadas. Y lo más asombroso de todo es que a pesar de su condición, la iglesia de la Odisea era una iglesia orgullosa. Así que imagínense, eran orgullosos y estaban perdidos. La combinación más letal de todas la poseían todos en esta iglesia. Y por lo mismo, la Odisea recibió la más amenazante carta de las 7 que escribió el Señor. Así que vamos a ver lo que el Señor tiene que decirles a esta iglesia de no creyentes. Vamos a orar antes de seguir. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque nos das el privilegio de acercarnos a ella para reflexionar, para ser instruidos, Señor. Permite que tu gracia nos despierte, si es que pudiésemos tener los rasgos tan peligrosos que la Odisea tenía. Ayúdanos a regresar a ti, sabiendo que tu gracia
es suficiente para recibirnos de nuevo y darnos la victoria en Cristo. En su nombre precioso oramos. Amén. La carta a la Odisea es una carta relativamente larga. Y como lo hemos hecho al analizar las anteriores, vamos a empezar reflexionando acerca del escritor. ¿Quién escribe la carta? Versículo 14. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Es claro que el Señor Jesús es quien escribe la carta. Y se identifica, como en todas las ocasiones anteriores, haciendo referencia a su divinidad. En el versículo 14 son dichas tres cosas acerca del Señor Jesús. Él es el amén, Él es el testigo fiel y verdadero, y Él es el principio de la creación de Dios. Amén es usualmente la palabra al final de una oración. Y amén significa mucho más que ya acabé o vamos a comer. Había un niño, no voy a decir quién, pero cuando le preguntaron alguna vez, ¿qué quiere decir amén? Pues vamos a comer, ¿no? Porque cada que decían amén, empezaban a comer, y entonces pues, pensaba que era eso. Amén es mucho más que eso. Amén es usualmente una señal de validación. Quiere decir que todo lo que se dijo antes de esa palabra es verdad. Y cuando Jesús se llama a sí mismo el amén, quiere decir que Él es la última palabra. La última palabra en la historia humana y la última palabra en la historia personal de cada quien. Quiere decir que el cáncer no tiene la última palabra, el divorcio no tiene la última palabra, ni la bancarrota, ni siquiera la muerte. Vamos, ni siquiera el infierno tiene la última palabra. La última palabra la tiene Jesús. Solamente Jesús es la última palabra en la vida de ustedes y en la mía. Jesús es el amén final a todo lo que Dios ha dicho, porque Él es el testigo fiel y verdadero. Así que podemos confiar en Él completamente. Lo que Él dice, todo es verdad. Y es verdad todo el tiempo. Para la iglesia de la Odisea, esto significaba algo no muy bueno. Porque significaba que cuando Cristo los estaba denunciando, ellos no podían zafarse diciendo, bueno, esa es tu opinión. No. Lo que Jesús les dice son las palabras del Hijo de Dios, quien es fiel y verdadero. Y todo lo que dice es verdad. Y eso nos enseña a nosotros, hermanos, porque cuando nosotros tenemos el privilegio de predicar desde este santo lugar, no predicamos opiniones propias. Si predicásemos opiniones propias, lo que tendríamos que decir no tendría mucho peso. Pero si lo que hablamos desde este santo lugar está basado en la palabra de Dios, entonces más nos vale, como iglesia y de manera personal, escuchar lo que tenemos que escuchar. Jesús no solo es el amén, Jesús no solo es el testigo fiel y verdadero, es también el principio de la creación de Dios, dice el versículo 14. Esto no significa, como algunas sectas heréticas creen, que el Señor